Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que este comienzo de año en nuestra cátedra de Psicopatología 2 sea el preanuncio de muchos éxitos para ustedes, también para mí como profesora, y partiendo de esta base, ¿no es cierto?, de un afán por nuestro trabajo, por profundizar en nuestra ciencia, es que quiero dejarles con este pequeño video que lo van a tener para escucharlo y reescucharlo constantemente, que no quita, por supuesto, la presencia del profesor, que va a estar siempre, pero quiero dejarles un resumen de lo que es en sí la psicopatología, la clínica y la psicopatología. La clínica consiste en el estudio del enfermo y su tratamiento. Es esencialmente práctica y personalizada. Desde sus orígenes procuró aproximar al médico, al psicólogo, de manera ingenua, no prejuiciosa, pero tampoco desprevenida al paciente. Una manera ingenua no es nunca prejuiciosa, pero tampoco es desprevenida. El profesional tiene herramientas con las que se acerca. Es clásico decir que el abordaje clínico se ocupa de los enfermos, no de las enfermedades. Esta aproximación permite la captación de indicios provenientes de una realidad compleja, generando un conocimiento integrado y la mayoría de las veces es de carácter abductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de un carácter apropiante. Cuando yo digo abductivo, yo abduzco las características que el paciente me brinda. Y es el momento crucial de la clínica, la recepción de los primeros elementos para el diagnóstico. Nosotros hablaremos enormemente del diagnóstico en esta cátedra. El diagnóstico será para la psicopatología, para tratar los grandes grupos que constituyen los padecimientos psicopatológicos. El diagnóstico será nuestra puerta de entrada. Si fallamos en el diagnóstico, entraremos por la puerta equivocada. Y ya sabemos que entrar por la puerta equivocada, lamentablemente, nos llevará a un lugar al que no queremos ir, que no nos interesa. Acostumbramos a decir, dentro de la psicopatología, que el diagnóstico es el paso inicial de un adecuado tratamiento. Es lo que les decía recién, la puerta indicada. Estos primeros elementos nos permiten construir hipótesis sobre un más allá de lo observable. Hipótesis sobre organizaciones en superficie y profundidad, en un momento transversal, cuando la persona se presenta, y su desarrollo longitudinal. Nosotros vamos a presentar después de esto algunos cuadros que van a quedar, pero este cuadro quiero que ustedes se lo imaginen y lo diseñen en sus cuadernos. Será un cuadro que tenga como título clínica y como subtítulos dentro de ese cuadro que ustedes van a establecer, captación de indicios de una realidad compleja, producción de conocimiento integrado y abductivo,
formulación de hipótesis sobre organizaciones en superficie y profundidad, transversalmente y longitudinalmente. ¿Lo repito? Bueno, así lo pueden copiar. La clínica es, y vamos poniendo todos estos subtítulos, captación de indicios de una realidad compleja, producción de conocimiento integrado y abductivo, formulación de hipótesis sobre organizaciones psíquicas, ¿no? Obviamente, en superficie y profundidad, de forma transversal y de forma longitudinal. El indicio es un signo, es algo que significa otra cosa, que denominamos objeto. Vale decir que un signo es un representante de un objeto de conocimiento. En medicina y en psicología se habla de síntomas y signos. Síntomas y signos. Tradicionalmente se distingue entre síntomas, que son los referidos por el paciente, y signos, que son los percibidos por el psicólogo en este caso. El síntoma lo refiere el paciente, signo es el que identifica el profesional. Un síntoma es que un paciente venga y diga que está siempre nervioso, que está siempre ansioso, que a veces le duele el estómago, que tiene ataques de ira. Esos son síntomas. Los refiere el paciente. Yo no tengo ningún tipo de contacto con esos síntomas. Él me los refiere. Y los signos son lo que yo veo como manifestación de su conducta en el consultorio. Por ejemplo, que cuando empiece a hablar así se ponga nervioso, eleve la voz, mueva demasiado las manos, se mesa los cabellos, se toque constantemente la boca, se muerda las uñas, se pare, se siente nuevamente, lo vea que se pone inquieto en la silla. Esos son signos. Los médicos y psicólogos que se consagraron desde el origen de la medicina en Jonia, 6 siglos antes de Jesucristo, al estudio del lenguaje de las enfermedades, fundaron la semiología o semiótica médica. Nosotros la utilizamos también en la psicopatología. Este último término, semiótica, viene de semellón y quiere decir predicción y sentido de significación. Predicción de sentido. Predicción de significación. La semiótica. Nosotros vamos a trabajar de una forma muy importante con ella. Quiero quedar con el término abducción, que fue un término que utilicé y no sé si siempre se utiliza, pero ya creo que lo expliqué, pero quiero dejarlo bien clarito. Este término abducción es un concepto que fue propulsado por el fundador de la semiótica, Charles Peirce, quien planteó 3 formas de conocimiento. Anoten. Deducción, que son
veremos luego los hechos generales. Inducción, que serían los signos. Y abducción, que sería el nexo. Vamos a ver esto. Un observable y un inferible. Vamos a ver qué quiere decir. Sabemos que mediante la deducción vamos desde premisas generales al hecho singular y que mediante la inducción los hechos singulares nos permiten construir formulaciones de carácter general. La abducción constituye el conocimiento conjetural, el nexo posible entre un observable y un inferible. Yo observo, deduzco y luego, cuando viene la inducción, los hechos singulares nos permiten construir formulaciones de carácter general. Es la base del acto de conocer en clínica. Deducción, inducción, abducción. De esto nos vamos a ocupar en esta primera clase, pero se los quiero dejar planteado. No solamente en clínica. Los investigadores policiales, por ejemplo, proceden de la misma forma, indagando pistas que conducen a develar hechos. El cazador primitivo reconocía a través de las huellas su objetivo. Observaba, deducía e inducía hechos singulares que permiten construir formulaciones de carácter general. Este hecho singular por donde pasaba esta fiera por este lugar, se ve que es el lugar por donde caminan los leones para ir a tomar agua, el hecho general. Esta sintomatología que presenta este paciente, en este momento en particular, yo tengo que llegar a inducir con mi conocimiento de cómo él se maneja en forma general cuando hay estas situaciones externas, ¿no? También se afirma que la percepción es esencialmente un proceso abductivo. Acuérdense, abducción, conocimiento conjetural, donde yo establezco un conocimiento basado en conjeturas. Es un nexo posible entre lo observable y lo inferible. Un observable y un inferible. Yo observo e infiero, de acuerdo a lo que me habla el paciente. La percepción es esencialmente un proceso abductivo, decía Charles Peirce, que recordemos fue el fundador de la semiótica. Umberto Eco, en Signo, Umberto Eco fue un novelista importantísimo de la novelística italiana, pero además fue un doctor en semiótica. Escribió El nombre de la rosa, si alguno de ustedes ha visto esa película o mejor aún ha leído el libro. Umberto Eco en Peirce dice, en Signo, Umberto Eco en Signo, que es un libro de Umberto Eco, dice que según Peirce, la abducción es la forma más inmediata del razonamiento inferente. Es una hipótesis construida sobre la base de premisas inciertas. Fíjense si eso no es nuestro trabajo.
Las premisas son totalmente inciertas, nos las trae un paciente, una persona a quien no conocemos casi, de quien no sabemos prácticamente nada. Son premisas totalmente inciertas. Esa hipótesis exige que sea comprobada por medio de inducciones sucesivas, o sea, una inducción, un hecho singular que permite construir formulaciones de carácter general. O sea, que nosotros necesitamos constantemente tomar esos hechos singulares para determinar un patrón, que será construir formulaciones de carácter general. Esta es la formulación de carácter general que nosotros buscamos con nuestros pacientes, un patrón. Por lo tanto, la abducción, como la forma más inmediata del razonamiento inferente, es una hipótesis construida sobre la base de premisas inciertas, que exige que sea comprobada por medio de inducciones sucesivas y de controles deductivos, pero se postula ya como signo revelador. Es imposible olvidarla. Ustedes se van a dar cuenta de esto con los pacientes cuando los vean. Esa primera impresión, esa deducción que sacan al principio, una vez que ustedes tengan la técnica de la escucha, del observar, de la escucha atenta y de la observación, fíjense cómo era, sin prejuicios, ingenua, pero no indiferente. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros afirmamos que en clínica conocemos una realidad compleja que se nos presenta de manera integrada. De vuelta. Una realidad compleja que se presenta de manera integrada y que se trata del conocimiento de una persona particular y concreta. En este caso, el paciente. A partir de este contacto inicial con el paciente, se establece un juego dialéctico de idas y vueltas, de construcciones y deconstrucciones hipotéticas. Se busca el diagnóstico. Esta es nuestra búsqueda inmediata, empezar a perfilar para encontrar ese diagnóstico. Y esto exige un conocimiento de lo general. Una psicopatología en el sentido del estudio de la vida psíquica anómala. Por eso es tan importante en esta materia que conozcamos las grandes organizaciones. Las grandes organizaciones y las anomalías de dichas organizaciones. En psicopatología procuramos conocer las leyes generales que rigen la patología de los fenómenos psíquicos o mentales a través de la investigación. Dividimos la psicopatología en dos grandes sectores: la psicopatología descriptiva y la psicopatología analítica. Una procura caracterizar con precisión los hechos de la vida psíquica anómala, la psicopatología descriptiva, tanto desde el punto de vista general, estudiando las grandes funciones, atención, memoria, percepción, lenguaje, cálculo, concentración, cuanto desde el punto de vista especial, estudiando los cuadros en que se organizan regularmente los fenómenos patológicos, su presentación y evolución.
Todo esto, estos cuadros, todo esto ustedes tienen presentes en el programa que se les ha enviado. De esto estoy hablando, ¿no? Estos cuadros han merecido diferente concepción de acuerdo al nivel epistemológico que los define. Se habla a veces de enfermedad y otras de trastorno. Ambos términos son diferentes y merecen alguna precisión que haremos más adelante. Por otro lado, estábamos definiendo la psicología descriptiva, ahora vamos a ver la psicología analítica. Trata de establecer las leyes que rigen la producción de los fenómenos que nos presenta la psicopatología descriptiva. A ver, ¿cuáles son esas leyes que rigen esos fenómenos? Esto es lo que vamos a empezar a desmenuzar en la psicopatología analítica. Estudia causas y mecanismo de acción de dichas causas. Esto sería la etiopatogenia. La etiopatogenia nos remite a la integración de factores biológicos, psicológicos y sociales. Siempre para un buen diagnóstico, ustedes deben haber estudiado ya la terapia, habrán estudiado la terapia sistémica, habrán estudiado ya el análisis transaccional, habrán estudiado ya en distintos encuadres que la universidad en general les brinda, ¿no es cierto? O sea, cuando vamos a hacer un diagnóstico tenemos que ver todos aquellos básicos que hemos estudiado, ¿no es cierto? Tanto como lo que es la biología, las sensaciones, las emociones, lo social, todo digamos, encuadre que hace a la persona enfrentarse con la realidad cotidiana. Esto es la etiopatogenia. Etio de origen, origen del patógeno, de la anomalía, ¿no? Con el fin de proporcionarle a esta persona una ayuda particular que conocemos con el nombre de cura. Pues bien, una vez arribado al diagnóstico, hemos de establecer un tratamiento que corrija las anomalías evidenciadas en el examen del paciente. Ahí viene, luego del diagnóstico, consensuado, concienzudo, estudiado, bien elaborado, bien trabajado, sin ningún apuro, sin etiquetas, como vamos a ver, ¿no es cierto? Sino con el ánimo de deducir lo que se nos ha mostrado, establecer una inducción de estos hechos singulares que hemos visto a la formulación de carácter general, o sea, al perfil, y de allá llegaremos a la abducción, o sea, al conocimiento conjetural, que será el nexo posible entre lo que observamos y lo que inferimos. Una vez arribados entonces y ya llegados al tratamiento que corrija estas anomalías en el examen del paciente, llamamos terapéutica al estudio metódico y científicamente fundado del tratamiento que proporcionamos a las evidencias psicopatológicas llamadas enfermedades o trastornos. La terapéutica se compone de diversas ramas. Neuropsicofarmacología, la terapéutica para llegar a la cura. La psicoterapia, esa será la nuestra, la musicoterapia, etc. Hay distintas, digamos, curas establecidas según los encuadres. La nuestra es la psicoterapia. La clínica es el acontecer
del proceso diagnóstico terapéutico, en el seno del vínculo terapeuta-paciente. Esa es la clínica, la relación entre el terapeuta y el paciente. Se nutre de dos cuerpos referenciales de base científica, la psicopatología y la terapéutica. A su vez, el hecho clínico ocurre en un determinado contexto sociocultural, dentro de un marco institucional pertinente, consultorio, servicio hospitalario, etc. Es imposible atender debidamente a un paciente de manera válida y confiable sin tener como sostén un marco referencial constituido por una base psicopatológica amplia, que es lo que trataremos de lograr en esta cátedra. Conocimiento de los fundamentos científicos de la terapéutica y de las reglas de aplicación de sus componentes. Todo esto ustedes lo ven en las materias terapéuticas que han tenido. Psicoterapia, psicoanálisis, clínica 2, bueno, no sé exactamente cuáles son las nuevas ciencias de la conducta, el análisis transaccional, bueno, son los fundamentos científicos de la terapéutica, la terapia cognitivo-conductual y las reglas de aplicación de sus componentes. El adecuado manejo de los aspectos institucionales, si ustedes trabajan en un hospital, en una institución privada, en un consultorio, ¿no es cierto? Tienen que conocer la legislación que rige el ejercicio de la profesión del psicólogo profesional, cuáles son las leyes que nos encuadran en nuestra profesión. Comprensión de los elementos sociales y culturales indispensables. Acá yo les hablaría, por ejemplo, de el enfoque dentro de los derechos humanos, ¿no es cierto? Atender a un paciente es atender a un ser humano que tiene derechos consagrados por la Constitución y por todos los, acuerdos que se han hecho a nivel mundial. Las perspectivas con respecto a estas personas, por ejemplo, la perspectiva de género. Se puede atender a una mujer, por ejemplo, sin perspectiva de género, a un niño sin perspectiva de los derechos que tiene la niñez, a un hombre sin la perspectiva, a una persona cualquiera, sin la perspectiva de cómo ha sido su desarrollo, su crianza, ¿no es cierto? Entonces la clínica, esa vida de lo particular en el vínculo único e irrepetible del encuentro, en este caso psicólogo-paciente, en algún espacio está inscripto dentro de una parábola histórica temporal de la vida de ambas personas. En algún espacio inscripto dentro de la parábola histórica del acontecer temporal de ambas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber también cómo estoy yo para poder, poner en epoché, como decían los griegos, mis inconvenientes, mis dudas, mis malestares, mis opiniones, que una de esas son contrarias a las del paciente, a nivel ideológico, a nivel vida, para poner mi ejercicio profesional al servicio de la cura. La inclusión de lo general, la inclusión de lo singular en lo general. Y la vuelta, esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque yo no puedo establecer un patrón y clavárselo al paciente, no. Yo parto de la singularidad del paciente para establecer un patrón general. Y la vuelta para cumplir esta misión, que es parte de una espiral interminable mientras dure el tratamiento.
Bueno, este video yo lo quise grabar para que nosotros tengamos un momento común de escucha, que lo vamos a tener mañana. Yo lo estoy grabando ahora a las y tantas de la noche, cuando terminé de trabajar. Escribí todo esto para que lo tuviera bien claro y no me olvidara de ninguna de las cosas que le quería decir. Por supuesto que después los tengo y después se los voy a pasar, pero primero quiero que lo escuchen. Este es, digamos, el marco, el marco terapéutico, el marco, digamos, profundo que quiero yo otorgarle a nuestro trabajo en esta cátedra. Que ustedes establezcan la singularidad del trato que van a tener con su paciente, de la relación que van a tener con cada uno de los pacientes y sobre todo el respeto por esa singularidad. Y que cuando lleguen a un perfil general, sea un perfil general de ese paciente. Un perfil general de cómo son sus respuestas a los distintos desafíos de la realidad que ese paciente recibe. Como generalmente cuando vienen a la consulta, estas respuestas no están siendo oportunas ni operativas, consideramos que son anómalas. Entonces vamos a tratar de encuadrar a esta persona primero en una organización psíquica y luego estudiar y definir cuáles son las anomalías que se presentan en esa organización. Bueno, estoy ansiosa por conocerlos mañana y poder comenzar este trayecto que para ustedes va a ser un desafío muy grande, con el objetivo de encontrarse con ese título por el que vienen luchando durante su carrera. Nos veremos entonces. Buenas noches.